Jamás pensé que hacer negocios con mi compadre sería uno de los errores más grandes de mi vida. Algo que provocaría que nuestra amistad se arruinara por completo. Comunidad del último huésped, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Octavio, y en esta ocasión les hablaré de mi experiencia ocurrida un tiempo atrás. Siempre pensé que los compadres eran como la familia. En el pueblo todos lo decían. No importaba si no llevábamos los mismos genes, porque el compromiso de ser compadres era sagrado. Se compartían alegrías, problemas y responsabilidades. Se contaba con ellos en los momentos buenos y en los malos, porque no era solo un amigo, era un hermano elegido, o al menos fue la imagen que siempre me daba mi padre con los suyos. Por eso cuando bautizamos a mi hijo Yair, no dudé en pedirle a Edgar que fuera su padrino. Lo hice porque en ese momento lo consideraba parte de mi vida, alguien en quien confiaba, alguien a quien le abrí las puertas de mi casa. Nunca había tenido motivos para dudar de él. Nos conocíamos desde hacía años, habíamos compartido muchas cosas y en más de una ocasión nos habíamos ayudado mutuamente. Me parecía natural que fuera él quien tuviera ese papel en la vida de mi hijo. Él aceptó sin dudarlo, con una sonrisa y con esa confianza que siempre mostraba. No imaginaba que el tiempo nos llevaría a perdernos el respeto, que todo lo que construimos acabaría en nada. Viví toda mi vida en la sierra. Desde que tuve uso de razón trabajé en el rancho, primero ayudando a mi padre y después haciéndome cargo de todo. La tierra era nuestra y la habíamos levantado con esfuerzo. No éramos ricos, pero nunca pasamos hambre. Mi esposa y yo nos acostumbramos a la rutina del campo, a los amaneceres fríos, al sol rajante del mediodía, al olor del ganado, al sonido de los grillos al anochecer. Vivíamos con lo justo, con la tranquilidad de saber que todo lo que teníamos era nuestro. Edgar, en cambio, tenía otra vida. Él vivía en el pueblo, a casi 1 hora en camioneta. Desde joven se metió en el comercio. Siempre andaba viendo qué comprar y qué vender. No se conformaba con lo que tenía, buscaba algo más grande. Decía que en el pueblo había oportunidades que en el rancho no existían, que el dinero se movía de otra forma, que allá la gente no trabajaba por lo justo, sino por crecer, por salir adelante más rápido. Cada vez que hablábamos me decía lo mismo, que el rancho era bonito, pero que no dejaba mucho dinero, que yo trabajaba demasiado para lo poco que ganaba, que había formas más fáciles de hacer dinero, pero que yo tenía que animarme a intentarlo. No lo decía con mala intención, lo decía porque realmente creía en ello. Pero yo nunca había pensado en negocios fuera del campo. No tenía necesidad. Con lo que hacíamos, mi esposa y yo vivíamos bien. Todo cambió cuando el hombre me propuso abrir una taquería. Me dijo que en el pueblo hacía falta un negocio así, con carne de calidad, con buen servicio, con un toque diferente. Que él y su esposa se harían cargo de todo. Atenderían el lugar, manejarían el dinero, contratarían empleados si era necesario. Yo solo tenía que conseguir la carne y una inversión inicial. Con mi rancho y mis contactos podía asegurar buen precio y calidad. Me aseguró que no había riesgo, que todo era ganancia, que el negocio funcionaría sí o sí. Al principio dudé. Nunca había hecho algo así. No entendía de números ni de ventas. Mi mundo era otro. Pero Edgar insistía. Me decía que confiara en él, que yo no tenía que preocuparme por nada, que él manejaría la parte difícil, que yo solo tenía que seguir haciendo lo que siempre hacía, conseguir los insumos. 6 meses me llevó tomar la decisión. No porque dudara de Edgar, sino porque no me convencía la idea de meterme en algo que no conocía. Pero sus palabras se quedaron en mi cabeza. Decía que la gente en el pueblo gastaba, que si hacíamos las cosas bien, en poco tiempo tendríamos buenas ganancias. Lo decía con tanta seguridad que terminé creyéndole. Un día después de pensarlo demasiado, acepté. No sabía que estaba cometiendo uno de los peores errores de mi vida. Los primeros meses del negocio fueron tranquilos. No había ganancias, pero tampoco pérdidas. La taquería iba agarrando ritmo poco a poco.
Mi compadre y su esposa Elisa se encargaban de todo en el pueblo, mientras yo me ocupaba de la carne. Cada semana les llevaba lo mejor que podía conseguir. A veces la compraba con conocidos a buen precio, otras veces sacrificaba una res del rancho. Todo se hacía con cuidado, con la idea de que la calidad hiciera que el negocio prosperara. También había comprado mesas, sillas y gran parte del capital. Los días pasaban y la clientela empezó a aumentar. Al principio eran solo los vecinos, la gente que vivía cerca, los que pasaban por curiosidad. Poco a poco comenzaron a llegar de otras partes del pueblo. A los 3 meses la taquería ya tenía fama. La voz se había corrido. Decían que la carne era mejor que en otros lados, que el sazón era distinto, que los tacos se sentían más llenadores. Edgar decía que su esposa tenía mucho que ver en eso. Venía de una familia que creía en la magia, en los amuletos y las protecciones. Según él, ella se encargaba de ayudar al negocio. Ponía protecciones, hacía limpias y preparaba cosas para que las ventas no cayeran. Solo decía que era mejor prevenir que lamentar. Tiempo atrás, mi comadre nos había regalado a mi esposa y a mí unos cuadritos de tela roja. Dijo que eran para nosotros, que ayudarían a evitar la envidia y las malas intenciones. Yo no entendía de esas cosas, pero tampoco me oponía. Si lo hacía con buena intención, no veía razón para rechazarlo. Una tarde, mientras le entregaba carne de una res recién sacrificada, Edgar me explicó que los primeros meses del negocio serían solo inversión, que al principio apenas alcanzaba para los gastos y que había que ser pacientes, que lo importante era que ya estábamos viendo movimiento, que con el tiempo las cosas mejorarían más. Yo no sabía nada de negocios, así que le creí. Seguía viendo que la taquería se llenaba cada vez más. Desde la calle se veían mesas ocupadas, clientes comiendo y empleados corriendo de un lado a otro. Pero yo nunca preguntaba más de la cuenta. Pensaba que cuando mi compadre decía que todavía no había ganancias, era porque así eran las cosas. No tenía razones para dudar. No todavía. Para el 5.º mes, mi esposa empezó a inquietarse. Seguíamos debiendo reses a rancheros vecinos. Al principio no decía mucho, pero noté que cada vez que hablábamos del negocio, su expresión cambiaba. Yo le decía que las cosas iban bien, que la taquería cada vez tenía más clientes, que la gente hablaba bien del lugar, pero ella no parecía convencida. Una noche mientras cenábamos, me miró con seriedad y dijo que había algo que no le daba buen presentimiento. No me lo dijo con enojo ni con reclamos, sino con esa preocupación genuina. Me insinuó que tal vez mi compadre no estaba siendo honesto, que llevaba meses escuchándome hablar de la taquería, de lo bien que iba, pero nunca había visto un peso de lo que se suponía que estábamos ganando. No me gustó lo que dijo, no porque creyera que tenía razón, sino porque me hizo dudar. Me reclamó que no debía confiar en todo el mundo, que no porque alguien fuera mi compadre significaba que iba a actuar con la misma lealtad que yo. No es justo que te estés gastando el dinero que te has ganado con tu trabajo duro. Te la pasas bajo el rayo del sol, de un lado para otro, me dijo mi mujer con tono preocupado. Esa misma semana fui al pueblo a ver a Edgar. No quería llegar con reclamos, pero tampoco podía quedarme con la incertidumbre. Cuando llegué a la taquería, el negocio estaba lleno como siempre. Los empleados se movían de un lado a otro. El trompo de pastor giraba sin descanso, y las mesas estaban ocupadas por clientes que hablaban y reían. Desde afuera todo se veía bien, pero en mi cabeza la voz de mi esposa no dejaba de repetirse. Mi compadre me recibió como siempre, con una sonrisa firme, pero cuando le mencioné lo que me inquietaba, su expresión cambió. No se mostró sorprendido ni nervioso, solo se puso serio. Con un aire de molestia me dijo que él jamás sería capaz de robarme ni de verme la cara, que me conocía de años, que éramos compadres, casi hermanos, y que no podía creer que yo pensara así de él. No supe qué responder. No quería pelear con él, pero tampoco podía ignorar las dudas. Me dijo que entendía mi preocupación y que no quería que hubiera desconfianza entre nosotros. Sacó un fajo de billetes. No era una cantidad exagerada, pero tampoco era poco. Me dijo que era parte de las primeras ganancias
y que pensaba dármelo en la semana. Me aseguró que él no se quedaría con nada, porque lo que más le importaba era que confiara en él. Me quedé callado. Vi el dinero en su mano y pensé en lo que había dicho mi esposa. Pensé en los meses que habían pasado sin que yo viera una sola moneda. Pensé en la taquería llena, en la carne que había llevado, en las cuentas que no había revisado. Pero también pensé en los años de amistad, en los momentos que habíamos compartido, en lo que significaba ser compadres. Le dije que el negocio era de los dos y le devolví la mitad del dinero. Sabía que yo tenía deudas con los rancheros a los que les había comprado reses en las últimas semanas. Sabía que había puesto dinero de mis ahorros para la inversión. Sabía que el negocio me estaba costando más de lo que había imaginado. Pero seguía confiando en mi compadre, así como mi padre confiaba en la gente que lo rodeaba. Había pasado casi medio año desde que la taquería abrió. Para ese momento la rutina era la misma. Cada semana bajaba al pueblo, compraba despensa para la casa y pasaba a la taquería a dejar la carne. Mi peor error fue ser tan confiado y no poner más atención a lo que mi compadre hacía. Pero él me mostraba hojas llenas de números que yo no sabía interpretar. No era muy bueno en matemáticas y tampoco entendía muchas de sus cuentas. Esa tarde, después de cargar lo necesario, pasé a la tienda donde siempre compraba antes de regresar al rancho. El dueño me conocía desde hacía años. Cada vez que iba nos poníamos a platicar un rato. Nada del otro mundo, solo cosas del pueblo, de lo que había subido de precio. Pero esa vez la conversación tomó otro rumbo. El hombre me preguntó por la taquería. Dijo que seguramente me estaba yendo muy bien, que con la cantidad de gente que iba a comer allí, debía estar sacando buen dinero. Le respondí con sinceridad. Le dije que poco a poco se iban viendo las ganancias, que todavía estábamos recuperando la inversión. Me sorprendió su reacción. Me miró con extrañeza. Soltó una sonrisa y me dijo que no fuera modesto. Me aseguró que Edgar hablaba maravillas del negocio, que lo presumía cada vez que tenía oportunidad. Según él, cuando mi compadre salía a tomar, invitaba a todos los de la mesa sin preocuparse por lo que costaba. También había escuchado que regalaba tacos a sus amigos cuando iban a cenar, como si el dinero no fuera un problema. No supe qué pensar. La historia que yo conocía era otra, pero lo que el hombre de la tienda me decía no encajaba con eso. Intenté no darle muchas vueltas al asunto, pero la incomodidad se me quedó en el pecho. Le dije que mi compadre me había asegurado que el negocio aún no daba mucho dinero. Mi amigo, que tenía años vendiendo y sabía más de negocios que yo, negó con la cabeza. Me aseguró que podía meter las manos al fuego que esa taquería sacó ganancias desde el primer mes. Yo me quedé callado. Por primera vez sentí que algo no estaba bien. Sentía que Edgar me estaba viendo la cara, que se estaba aprovechando de nosotros. No entendía cómo podía estar tirando el dinero de esa manera, y por otro lado diciendo que la taquería apenas si generaba. Me fui del pueblo con la cabeza llena de preguntas. La siguiente semana intenté actuar normal. No le dije nada a nadie, ni siquiera a mi esposa. Me repetía que no debía apresurarme, que quizá todo tenía una explicación, que tal vez había malentendidos. Pero en el fondo, la duda me carcomía. Cada vez que iba al pueblo, buscaba quedarme más tiempo. Hacía lo mismo de siempre. Compraba despensa, dejaba la carne en la taquería, conversaba con algunos conocidos. Pero en esas pláticas, sin que se notara, metía preguntas disfrazadas. Platicaba del negocio, de cómo iba la taquería, de lo complicado que era empezar algo desde cero. Y sin que yo tuviera que insistir, la gente hablaba. Todos coincidían en que la taquería iba de maravilla, que los clientes nunca faltaban, que el lugar estaba lleno casi todas las noches, que mi compadre no se cansaba de presumir lo bien que le iba. El hombre gastaba sin miedo. Era la misma historia. Regalaba cena e invitaba las bebidas cuando salía. Cada palabra que escuchaba era como un golpe. Yo había confiado en él. Había puesto de mis ahorros. Había comprado reses fiadas creyendo que todo se compensaría con el tiempo. Edgar me estaba robando. Lo sentía en el estómago, en el pecho,
en el nudo que se me formaba en la garganta cada vez que alguien me decía lo bien que le iba. Un día, cuando terminé de hacer mis compras y tomé el camino de regreso al rancho, me costó mantener la compostura. La carretera de terracería se extendía frente a mí, pero lo único que veía era la cara de Edgar, ese hombre al que había elegido como compadre, ese sujeto al que le confié mi esfuerzo, mi trabajo, mis ahorros, ese animal que ahora se llenaba los bolsillos con lo que yo había construido con mi sudor. Apreté el volante con rabia. Pensé en mi hijo y en mi esposa, en todo lo que sacrificamos por salir adelante, en cada madrugada en la que me levanté antes del sol para trabajar, en cada peso que ahorré con esfuerzo. La tarde siguiente bajé al pueblo. Durante todo el trayecto intenté calmarme, convencerme de que debía manejar la situación con prudencia. Aún con todo lo que había escuchado, quería creer que había una explicación. Quizás las cosas no eran como parecían, y en el fondo yo solo estaba dejándome llevar por los chismes del pueblo. Pero cada vez que recordaba las palabras de la gente y sus miradas cuando mencionaban la taquería, el enojo volvía a apretar mi pecho como un nudo. Cuando llegué a su casa, mi compadre me recibió con su actitud de siempre, como si nada estuviera mal, como si todo siguiera igual entre nosotros. No supe si me molestó más su descaro o la manera en que fingía que nada estaba pasando. Nos sentamos en la mesa y yo fui directo al punto. Con la voz tensa, pero aún intentando sonar tranquilo, le dije que había estado escuchando cosas sobre la taquería, sobre el dinero que él gastaba, sobre las invitaciones que hacía y los tacos que regalaba sin preocuparse. También mencioné la deuda que todavía tenía conmigo, el dinero que yo había puesto de mis ahorros cuando todo comenzó y que hasta la fecha no había recuperado. Mientras hablaba, Edgar me observaba en silencio. No intentó interrumpirme, pero su rostro se volvió más serio con cada palabra que salía de mi boca. Yo esperaba que negara las acusaciones, que me dijera que la gente exageraba, que me asegurara que todo tenía una explicación. Pero no lo hizo. Solo me miraba con una expresión que no supe leer en el momento, pero que después entendí como incomodidad. Cuando terminé se puso de pie con un movimiento brusco. Dijo que no era justo que yo viniera a su casa a tratarlo como si fuera un ladrón, que sabía perfectamente qué era lo que estaba insinuando con mis palabras. Su reacción me tomó por sorpresa. Era furia nacida de la incomodidad, de la desesperación de verse descubierto. Ahí lo comprendí todo. Si realmente no hubiera hecho nada malo, si todo lo que decían de él fuera mentira, no habría reaccionado de esa manera. Me habría mostrado las cuentas, habría intentado explicarme lo que estaba pasando, habría buscado la forma de aclarar el malentendido. Pero en lugar de eso, su primera reacción fue ponerse a la defensiva, levantarse de la mesa como si yo estuviera ofendiéndolo sin motivo. Sin contenerse más, me echó en cara que el negocio había crecido gracias a él y a su esposa, que sin ellos la taquería jamás habría despegado. Habló como si todo el éxito fuera suyo, como si yo no hubiera hecho absolutamente nada, como si mi trabajo y mi dinero no hubieran significado nada en toda la sociedad que habíamos formado. Las palabras me hirieron más de lo que esperaba. En todos esos meses jamás había dudado de mi papel en el negocio. Siempre supe que sin mi carne y sin mi inversión, la taquería ni siquiera existiría. Pero escucharlo decirlo con tanta soberbia, con tanto desprecio, fue como arder vivo. Apreté los dientes y sentí como la rabia me quemaba por dentro. No pude contenerme más. Le respondí con el mismo tono que él usó conmigo, dejándole claro que sin mí jamás habría logrado nada. Le grité que era un rajado, un vividor que nunca en su vida había sabido lo que era trabajar de verdad, que siempre había buscado la manera más fácil de hacer dinero. Sabía que le había dolido. Edgar siempre había sido un hombre orgulloso, alguien que no soportaba que lo vieran como menos. Y ahora, frente a mí, estaba quedando expuesto como lo que realmente era. De un momento a otro se me echó encima. No me dio tiempo de reaccionar. Sentí el golpe antes de poder moverme y la rabia explotó en mi interior. En cuestión de segundos ya estábamos en el suelo, sin pensar en nada más que en el coraje acumulado.
Los gritos de su esposa fueron lo que atrajo a los vecinos. Pronto varias personas se metieron a separarnos. Sentí cómo me sujetaban de los brazos mientras otros hacían lo mismo con Edgar. La respiración se me agitaba, el cuerpo me ardía y la furia seguía palpitando en mis venas, pero no me callé. Delante de todos los que se habían acercado, lo miré con todo el desprecio que sentía y le grité la verdad. Le dije que la taquería era un fraude, que él me robó dinero para ponerla, que era un sinvergüenza que se aprovechó de mi confianza. El silencio que cayó sobre los vecinos fue pesado. Todos nos miraban con rostros de sorpresa, de incomodidad, de incertidumbre. Pero lo más importante no fue la reacción de los demás, fue la expresión de Edgar. Su rostro no era solo de furia, era vergüenza, porque en el fondo él sabía que yo tenía razón. Ahora todo el pueblo también lo sabía, y los chismes corren rápido en lugares pequeños. Después del enfrentamiento con Edgar, todo cambió. No solo para mí, sino también para él. Aunque mi vida continuó en el rancho con la misma rutina de siempre, el enojo no se había disipado, pero al menos ya no tenía que fingir que todo estaba bien. El pueblo no tardó en hablar. Como siempre, las noticias se esparcieron rápido. Todos sabían lo que había pasado, cómo Edgar me había estafado y cómo se había aprovechado de mi confianza. La taquería comenzó a resentir las consecuencias. Ya no se llenaba como antes. La gente dejó de comprar con la misma frecuencia. Aunque no le iba mal, el movimiento ya no era el mismo. En el pueblo había demostrado ser un tramposo y siempre tendría la misma reputación. Podía seguir con su negocio, pero ya no con la misma confianza de la gente. Yo no quería volver a hablar con él. No me interesaba seguir con la discusión ni hacer más grande el problema. Sin embargo, en mi mente seguía presente el dinero que me debía. Sabía que tarde o temprano tenía que cobrárselo, pero no quería armar otro escándalo. Decidí esperar. Cuando el momento fuera el adecuado, lo enfrentaría de nuevo. Pero esta vez, para ajustar cuentas de manera definitiva. Pero antes de que pudiera hacer algo, otra preocupación comenzó a ocupar mi mente. Algo en mi casa empezó a cambiar, y esta vez no tenía nada que ver con mi compadre. Todo comenzó de manera insignificante. Mi hijo de 11 años se quejó de un ligero dolor en el pie. Cuando mi esposa lo revisó, notó que tenía una mancha oscura en la planta, como si hubiera pisado algo y le hubiera quedado marcado. No parecía grave. Pensamos que con los días desaparecería, como cualquier golpe o moretón. Pero no fue así. Al poco tiempo la mancha comenzó a expandirse. Primero con un leve oscurecimiento alrededor, como si la piel estuviera perdiendo color. Luego empezó a sentirse más áspera y reseca. Mi hijo decía que le dolía un poco al caminar, pero nada que no pudiera soportar. Mi mujer le aplicó algunos remedios caseros y pensamos que en poco tiempo mejoraría. Pasó una semana y la mancha ya no era pequeña. Se había extendido por casi toda la planta del pie y comenzaba a rodearle los dedos. La piel tomó un color amoratado, hinchada y tensa. Su forma de caminar era cada vez más torpe. Cojeaba levemente y aunque trataba de disimularlo, era evidente que el dolor iba en aumento. Fue entonces cuando comenzamos a preocuparnos de verdad. Algo en él no estaba bien. Lo llevamos al médico, quien le mandó a hacer unos estudios. El doctor nos hizo preguntas, intentó buscar una explicación médica. Todo estaba avanzando muy rápido. Nos dijo que lo dejarían internado. Lo único que podía hacer era esperar y vigilar cómo evolucionaba. El piecito de mi niño se estaba pudriendo. Volver a casa sin él fue una sensación terrible. A pesar de que mi esposa se había quedado con él, sentí que la situación se salía de nuestras manos. Pero lo peor es que la angustia no terminó ahí. A los 2 días noté que nuestro perro también estaba enfermo. Al principio fue algo sutil. Se lamía el hocico con insistencia, como si tuviera algo atascado. Pensé que tal vez se había lastimado con un hueso o con algo que encontró en el campo. Pero cuando lo revisé más de cerca, vi que tenía una pequeña mancha oscura en la parte inferior del hocico, justo en la piel donde comenzaban sus dientes. El recuerdo del pie de mi hijo me golpeó como un balde de agua fría.
Lo llevé al veterinario del pueblo. Me dio medicamentos y ungüentos para tratarlo. Me dijo que lo vigilara. En solo un par de días, la herida en la boca del perro se extendió rápidamente. La piel alrededor de su hocico comenzó a cambiar de color, pasando de un rojo inflamado a un tono negruzco. Su lengua se veía afectada también, como si parte de ella estuviera empezando a descomponerse. Lloraba cada vez que intentaba comer o beber agua, y el sonido me partía el alma. Cada noche me dedicaba a curarlo con el medicamento que me dieron, pero no mejoraba. Cada vez que le aplicaba las gotas, el perrito lloraba y escondía el hocico entre sus patas, como si supiera que el dolor no terminaría pronto. Me sentía impotente. Solo podía abrazarlo después de cada curación y decirle que estaría bien, aunque en el fondo empezaba a dudarlo. La última noche que pasó con vida fue la más difícil. Estaba inquieto. No se movía mucho, pero gemía con un sonido lastimero, como si estuviera sufriendo por dentro. No ladraba, solo lloraba. Me senté a su lado pasando la mano por su lomo, sintiendo su respiración temblorosa bajo mis dedos. Me quedé con él en la oscuridad, escuchando sus pequeños sollozos, su lucha silenciosa contra el dolor. Poco a poco su llanto se fue apagando. Cuando amaneció él ya no se levantó. Lo llamé, lo toqué, pero no hubo respuesta. Su hocico estaba completamente ennegrecido. Parte de sus ojos también estaban tomados por la misma mancha oscura, como si algo hubiera devorado su cuerpo durante la noche. Me arrodillé a su lado y pasé la mano por su lomo una última vez, sintiendo el cuerpo frío bajo mis dedos. Lo llamé aunque ya no podía escucharme, y lloré, no pude contenerme. Desde que llegó siendo apenas un cachorro, se convirtió en parte de la familia. Creció corriendo entre los pastizales, acostándose bajo la sombra de los árboles en los días calurosos, acompañándome en las noches frías cuando salía a revisar el ganado. Siempre estuvo ahí, y ahora se había ido sin que yo pudiera hacer nada. Me quedé con él durante largo rato, sintiendo el vacío que dejaba su partida. Sabía que tenía que enterrarlo, pero mis manos temblaban solo de pensarlo. Respiré hondo tratando de recuperar el aliento, pero el nudo en la garganta no se deshacía. No sabía qué iba a hacer cuando mi hijo regresara y no encontrara a su compañero fiel. Ese pensamiento me apretó el corazón aún más fuerte. No entendía qué estaba pasando en mi casa. Primero mi niño, ahora mi perro. No podía ser una coincidencia. Algo estaba muy mal. Las noches se volvieron insoportables. Desde la partida de mi perro, una sensación de angustia me acompañaba a todas partes. No podía sacarme de la cabeza la imagen de su cuerpo inerte, con el hocico ennegrecido y la piel podrida. Dormir dejó de ser un descanso. Cerraba los ojos con la esperanza de encontrar alivio en el sueño, pero lo único que encontraba eran pesadillas. La primera vez que lo soñé fue la más horrible de todas. Me encontraba en la habitación de la clínica. Mi hijo estaba acostado en la cama, cubierto con una sábana blanca que apenas le llegaba hasta el pecho. Su piel estaba grisácea, casi amoratada, y el pie enfermo parecía estar peor que nunca. No era solo la hinchazón ni la carne ennegrecida. Ahora el color oscuro había subido más, alcanzando su rodilla, como si algo estuviera devorándolo poco a poco. Algo me mantenía inmóvil. Lo único que podía hacer era observar. Entonces mi hijo empezó a llorar. Su rostro estaba bañado en lágrimas, sus manos temblaban y su boca se abría intentando pedir ayuda. Fue entonces cuando lo vi. Una sombra apareció en la habitación. Sin rasgos definidos, sin rostro, sin forma clara. Se movía como humo espeso, pero con la intención de algo vivo. No caminaba, no flotaba, se deslizaba como una serpiente. Y se dejó caer sobre mi hijo. Él gritó, con un alarido que me hizo querer arrancarme los oídos. Intentó moverse, intentó resistirse, pero la sombra lo envolvió por completo. Era como si lo estuviera absorbiendo, como si lo estuviera sofocando con su propia oscuridad. Su piel comenzó a descomponerse frente a mis ojos. En ese momento, su llanto cambió. Ya no era la voz de mi hijo.
Mi niño lloraba como un animal. Eran los mismos lamentos de mi perro, los mismos gemidos de angustia la última noche antes de que falleciera. Ese llanto quedó grabado en mi mente, retumbando en mis oídos, llenando cada rincón de mi cabeza con un horror indescriptible. Me desperté con el cuerpo empapado en sudor, la respiración entrecortada y la garganta seca, como si hubiera gritado toda la noche. No había nadie más conmigo en la casa. Me encontraba completamente solo. Iba a visitar a mi hijo casi todos los días en la clínica. A veces tenía que regresar al rancho para seguir vendiendo la leche de la ordeña y sacar dinero para los medicamentos. Esa tarde fui a verlo para ver si había buenas noticias. Desde que internaron a mi niño, la preocupación me carcomía por dentro. Cuando llegué, mi esposa estaba sentada junto a la cama. Su rostro reflejaba el cansancio de días enteros sin dormir bien. Me dijo que nuestro hijo estaba estable, pero la mancha no se detenía. Ya no solo cubría su pie, ahora avanzaba lentamente hacia su pierna. Los médicos estaban preocupados. Estaban pensando trasladarlo a la ciudad, donde tendría mejores equipos y especialistas que pudieran tratarlo. Eso ya era alarmante, pero lo que mi esposa me mostró después hizo que el miedo en mi pecho se convirtiera en puro terror. Temblando, extendió su mano. En la palma, justo en la base de los dedos, tenía una pequeña mancha oscura. No era grande, apenas del tamaño de una moneda, pero era idéntica a la que apareció en el pie de nuestro hijo al inicio. Mi señora comenzó a llorar sujetando su propia mano. Decía que llevaba días sintiéndose extraña, que tenía un hormigueo en los dedos y que ahora esa enfermedad se estaba extendiendo. Me confesó que rezaba todas las noches, pidiendo a Dios que nos protegiera, que todo saliera bien. No supe qué decir. Algo estaba pudriendo a mi familia. Mi esposa, aún con los ojos llenos de lágrimas, me dijo que había estado hablando con otra paciente de la clínica, una mujer mayor que llevaba varios días internada por un problema en los pulmones. Le contó sobre nuestro hijo, sobre la enfermedad extraña que lo estaba consumiendo y sobre lo aterrada que se sentía. La mujer le respondió con seriedad, sin dudar un segundo. Le dijo que debía ir a ver a un curandero. Mi señora me tomó la mano con fuerza y me dijo que no quería dudar más, que ya no sabía en qué creer, pero que en su desesperación estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para salvar a nuestro hijo. También me confesó que tenía sueños horribles. Decía que en ellos siempre veía lo mismo. Algo malo me iba a pasar a mí. Esa noche decidí quedarme en la clínica. No podía dejar a mi esposa y a mi hijo solos, no después de todo lo que estaba pasando. El rancho se sentía vacío sin ellos, como si la casa misma hubiera perdido su esencia. No soportaba la idea de volver solo, con la mente cargada de preocupaciones y con el miedo de que al despertar recibiera una noticia aún peor. Intenté dormir en una de las sillas del hospital, pero el sueño no llegaba. Mi esposa tampoco pudo descansar bien. Cada tanto la veía levantarse para revisar a nuestro hijo, asegurándose de que seguía respirando, de que no había empeorado. Al día siguiente la mañana transcurrió lenta y en la tarde me despedí de ellos para ir al rancho a revisar que todo estuviera en orden. El trayecto de regreso era largo y pesado, pero esa vez el destino parecía haberme puesto en el camino de alguien que traía un mensaje para mí. A mitad de la carretera, un poco antes de tomar el camino de terracería que llevaba al rancho, vi a un conocido esperando un aventón. Lo reconocí al instante. Era un hombre de una pequeña comunidad que quedaba de paso rumbo a mi casa. Siempre había sido amable conmigo, y sin pensarlo mucho, reduje la velocidad y le ofrecí llevarlo. Subió a la camioneta y apenas avanzamos unos metros, comenzamos a platicar. Le conté de la enfermedad de mi hijo, del miedo de mi esposa y lo extrañas que habían sido las últimas semanas. No entré en detalles, solo que los doctores no sabían qué tenía mi niño. Me miró con seriedad y sin rodeos me recomendó que fuera con un curandero. Dijo que en estos casos no siempre se trataba de algo que la medicina podía explicar, que había cosas que no se podían ver pero que estaban ahí,
destruyendo a la gente poco a poco. Hizo una pausa como si dudara en decir lo siguiente, que no era por meterme malas ideas en la cabeza, pero que sabía del problema que había tenido con mi compadre, que la gente puede parecer buena, pero la envidia es peor que cualquier veneno, y que el odio podía hacer cosas terribles. Lo primero que pensé fue en la familia de mi comadre, esa gente que creía en la magia tanto negra como blanca. No supe qué responder. La idea de que alguien estuviera haciéndonos daño intencionalmente me revolvía el estómago. Quise convencerme de que no era posible, de que Edgar podía haber sido un traidor, pero no un hombre tan ruin como para desear el sufrimiento de mi familia, mucho menos a su propio ahijado. Llegué al rancho con el sol cayendo. Todo se sentía distinto, como si la casa ya no fuera la misma. Bajé de la camioneta y entré sin prisa, pero con el corazón apretado. Por alguna razón que no entendí en el momento, sentí la necesidad de buscar los pequeños cuadros de tela que mi comadre nos había dado años atrás. Recordé que los había entregado como una protección. Subí al cuarto y revisé la cómoda donde mi esposa guardaba sus cosas. Supuse que estarían en su joyero, y al abrirlo los encontré. Eran dos, doblados con cuidado entre sus collares y pulseras. Los cuadros de tela ya no eran rojos. Estaban oscuros, manchados, como si algo los hubiera consumido con el tiempo. Un color negruzco los cubría, como si la tela misma se hubiera enfermado, como el pie de mi hijo, la mano de mi esposa y el hocico de mi perro. El terror que sentí en ese momento no lo había sentido nunca antes. A pesar de lo escéptico que siempre fui con esas cosas, decidí seguir la recomendación que había recibido de mi esposa y del hombre al que le di aventón. No tenía nada que perder. Estábamos desesperados, y con nuestro hijo en el hospital, cada segundo se volvía una agonía. Una tarde en la que los médicos aseguraron que el niño estaba estable, fuimos juntos al curandero. El hombre vivía en las afueras del pueblo, en una pequeña casa de adobe rodeada de árboles. Era un campesino como yo, de unos 50 años, con la piel curtida por el sol y una sonrisa amable. Nos recibió con tranquilidad y nos hizo pasar a una habitación pequeña. Nos pidió que nos sentáramos y comenzó con una lectura de cartas. Hizo algunas preguntas, no muchas, solo lo suficiente como si estuviera tanteando el terreno. A medida que hablábamos, su expresión se volvió más seria. Luego sacó una caja de madera y la abrió con cuidado. Dentro había varias tablillas de colores, cada una con figuras extrañas pintadas en los extremos. Las colocó sobre la mesa y nos pidió que las acomodáramos en el orden que más nos pareciera correcto. Debíamos pensar en nuestro hijo y en lo que habíamos vivido en los últimos días. El curandero observó las tablillas en silencio y empezó a interpretarlas con calma, analizando cada símbolo y cada color. Su expresión cambió de a poco. Al principio solo parecía concentrado, pero a medida que avanzaba, su rostro se tensó, hasta que finalmente nos miró preocupado. Nos dijo que traíamos algo muy pesado con nosotros, que lo que estaba ocurriendo no era solo una enfermedad. Habló de un hechizo, algo guiado por magia negra. Había una pareja detrás de esto, un hombre de mediana edad y una mujer. Ambos eran cercanos a nosotros, pero habían tenido conflictos con nuestra familia. El odio me invadió al instante. No necesité que dijera más. Sabía exactamente de quién estaba hablando. Mi compadre y su esposa. El coraje se acumuló en mi pecho de inmediato. Todo dentro de mí ardía de furia. Había dudado, había querido pensar que tal vez no era él, pero ahora todo el mundo me lo había confirmado. ¿Cómo era posible que le estuvieran haciendo esto a su propio ahijado? Un niño que solo los veía con ojos de amor y que no tenía culpa de nada. Mi esposa notó mi reacción y me sujetó el brazo con suavidad, intentando calmarme, pero no había forma de que me tranquilizara. El curandero nos dijo que podía ayudarnos, pero que necesitaba ver al niño. Sin dudarlo, lo llevamos a la clínica. Cuando llegamos, el hombre se acercó a la cama donde mi hijo dormía, tocó su frente y cerró los ojos. No dijo nada por varios minutos.
Se quedó ahí, con la mano sobre la cabeza de mi niño, en un silencio tan profundo que podía escucharse la respiración de mi esposa. El tiempo se sintió eterno. Una energía horrible estaba sobre mi hijo, y tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Gracias al curandero y al médico, las cosas empezaron a mejorar. No fue un cambio inmediato ni milagroso, pero poco a poco la oscuridad que se había apoderado de mi familia comenzó a desvanecerse. Cada visita del curandero traía un poco más de alivio. Trabajaba con discreción, sin hacer promesas vacías, pero con la certeza de que lo que estaba haciendo estaba funcionando. Los médicos aceptaron que el niño ya no necesitaba ser trasladado a la ciudad. Su piel dejaba de mostrar signos de putrefacción, y aunque el daño aún era visible, la infección parecía estar cediendo. Lo mantuvieron en la clínica unos días más, monitoreando su evolución, hasta que finalmente nos dieron la noticia de que podríamos llevarlo de vuelta al rancho. Cuando lo tuve en mis brazos, después de tanto tiempo de verlo acostado en una cama, sentí que mi pecho se aflojaba, como si un peso enorme hubiera sido arrancado de mí. Lo abracé con toda la fuerza que tenía, sintiendo su cuerpecito debilitado, pero con vida, con calor, con la misma esencia que creí que estaba perdiendo. Lo llevamos al rancho con cuidados específicos. Debía mantener el pie protegido y seguir un tratamiento estricto, pero lo más importante era que estaba con nosotros. Esa casa que en los últimos días se había sentido vacía y llena de miedo, volvió a sentirse como un hogar. Pero yo aún tenía algo pendiente. Le pedí un favor al curandero, uno que para mí significaba más que cualquier otra cosa. No le pedí protección, ni le pedí más bendiciones. Le pedí justicia. Le pedí que todo el mal que había sido dirigido a mi familia se regresara a quienes lo habían causado. Que sintieran en su piel el mismo dolor que mi hijo, la misma putrefacción, la misma desesperación. Que la carne se les ennegreciera, que se pudrieran con el mismo veneno que habían intentado derramar sobre nosotros. Era mi único deseo, y estaba dispuesto a pagar cualquier precio para verlo cumplido. No pasó mucho tiempo cuando la taquería dejó de abrir. Al principio la gente del pueblo decía que era temporal, que los dueños estaban pasando por problemas de salud. Nadie sabía exactamente qué tenían, pero los rumores comenzaron a correr. Se decía que Edgar había enfermado de repente, que su cuerpo estaba debilitado y que su esposa también estaba mal. Un día, alguien me contó que había visto a mi comadre salir a la calle con un rebozo cubriéndole la cara. No era como antes, cuando caminaba con seguridad por el pueblo. Ahora se movía con prisa, sin querer que nadie la viera. Escuchar eso fue suficiente para entenderlo todo. Se les había regresado. Ellos nos hicieron daño. Ellos quisieron destruir a mi familia. Todo por dinero, por envidia, por venganza. Pero lo que planearon para nosotros terminó volviéndose contra ellos. Y ese no sería el fin. Casi un mes después, encontraron el cuerpo de mi compadre debajo del puente. Estaba sin vida y casi irreconocible. El pueblo entero se estremeció con la noticia. A mí no me sorprendió para nada. Digamos que sentí que mi cuerpo por fin logró sanar. El odio crecía dentro de mí con cada día que pasaba. Era como una sombra que no me dejaba respirar. Un peso que cargaba desde el momento en que entendí lo que ese hombre había hecho. No podía soportarlo, no podía imaginarlo durmiendo tranquilo, viviendo sin culpa, sin pagar por lo que nos hizo. Cada vez que veía a mi hijo, con su piel aún marcada por lo que pasó, sentía que la furia me consumía. Cada vez que pasaba por el lugar donde enterré a mi perro, el asco me invadía. Edgar me lo quitó todo, mi tranquilidad, mi confianza, la paz de mi hogar. Quiso destruirnos sin ningún remordimiento. Yo no podía vivir en el mismo mundo que él. No podía respirar el mismo aire que un hombre tan sucio, tan infeliz, tan podrido por dentro como por fuera. No me arrepiento de nada. Nunca lo haré. No espero que me entiendan. Uno hace lo que sea por sus hijos, por sacarlos adelante y por darles una vida digna. Y no voy a permitir que nadie vuelva a dañar a la gente que amo.
El tiempo pasó más rápido de lo que imaginé. A veces, cuando miro hacia atrás, me cuesta creer todo lo que vivimos, todo lo que tuvimos que atravesar para llegar hasta aquí. Pero ahora, cuando veo a mi hijo sonreír, cuando lo veo de pie, fuerte, con su vida en orden, sé que todo valió la pena. Terminó su carrera y encontró un buen trabajo en la ciudad. Se casó el año pasado con una mujer maravillosa y ahora están esperando a su primer hijo, mi nieto. Cuando me lo dijo, sentí un nudo en la garganta. No de tristeza, sino de una alegría que me llenó el pecho como hacía mucho tiempo no sentía. No pude evitar recordar aquel tiempo oscuro en el que no sabía si mi hijo iba a despertar al día siguiente, en el que su piel se consumía frente a mis ojos y yo no podía hacer nada. Pero lo logré, los protegí. No iba a dejar que un asco de persona como Edgar me quitara todo lo que tengo ahora. No iba a permitir que alguien tan podrido acabara con mi hijo, con mi esposa, con mi hogar. Defendí lo que era mío. Lo defendí como un hombre debe hacerlo, con las manos firmes y el corazón decidido. A veces me pregunto si mi alma tendrá un lugar en el cielo después de todo lo que hice. Tal vez no. Tal vez no haya descanso para mí cuando me toque partir. Pero mientras mis ojos sigan abiertos, mientras pueda ver a mi familia crecer, mientras pueda abrazar a mi nieto cuando nazca, sé que no me arrepentiré de nada. Voy a disfrutar de mi vida mientras pueda, porque al final del día hice lo que tenía que hacer. Mis queridos huéspedes, espero que la historia les haya gustado. Si fue así, nos ayudaría mucho que se suscriban al canal. Esto nos ayuda a que nuestra bonita comunidad siga creciendo. Gracias por todo el cariño y por todo el amor. Es un placer poder entrar en sus vidas y en su día a día. Les mando un abrazo muy fuerte. No tengo otro canal de relatos de terror, así que si escuchan mi voz y mis historias en otro lado, no soy yo. Es un oportunista que se está robando mi contenido. Por favor, no consuman esos videos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.